El Señor nos comisiona para una vida completamente sobredimensionada bajo las esferas convencionales del entendimiento humano, al punto que Jesús, antes de comisionar a sus discípulos, sopló en ellos, porque el Señor no podía darles la instrucción hasta que antes tuvieran el Espíritu en ellos. Sopla el Espíritu en ellos y les dice: ahora ustedes son los encargados de o retener u otorgar el perdón a las personas. Casa de Fe. Tal vez me han escuchado decirlo muchas veces, pero todas las enseñanzas que en algún momento tengo la oportunidad, el privilegio de poder dar, impartir, enseñar, siempre han ministrado profundamente mi vida. Si bien es cierto, yo creo que ninguno de nosotros, incluyéndome, por eso digo, ninguno de nosotros podemos aducir haber alcanzado y logrado en las dimensiones absolutas y totales de la vida del Espíritu. Sí creo que en la medida en la que nosotros vamos absorbiendo, nutriéndonos y absorbiendo la palabra, es inevitable que la palabra sea cada vez más viva, sea cada vez más eficaz y que sea cada vez más eficiente y visible. Y uno de mis anhelos de verdad es que cada uno de nosotros podamos absorber a una mayor dimensión la palabra que recibimos y que nos convirtamos en ese depósito de la gloria, del poder, de la presencia de Dios que se hace visible en todo lo que somos, en todo lo que decidimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que actuamos, en todo lo que creemos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que vivimos, en la forma inclusive en la que nosotros creemos que soñamos. Yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero tal vez va a sonar un poco fuerte. También nuestros sueños, por más nobles que sean, muchas veces son egoístas, porque se centran solamente en mi querer, en mi desear. Y en realidad, cuando nuestros ojos son abiertos a que tenemos una causa, que un propósito de verdad nos crea, nos diseña, nos envía, nos asigna, nos establece, nos afirma, nos ubica, es inevitable que nuestros sueños empiecen a ser llenados de propósito. Y cuando son llenos de propósito, entendemos que lo que soy, lo que hago, lo que decido, lo que actúo, lo que pienso, ya no solamente gira en torno a mí o a nosotros. Y yo creo que esto es uno de los verdaderos, de las mayores expresiones del propósito y del reino, cuando nos empezamos a ser despojados de nosotros, de nuestro egoísmo, de nuestra forma tan centrada solamente en nosotros, y empezamos a abrir los ojos a una realidad superior. Y es por esa razón que a esta enseñanza yo le he colocado por nombre En y Desde la Luz. Le puse la palabra en y desde porque son preposiciones, ¿verdad? Son preposiciones que denotan tres cuestiones específicas que en lo personal debemos tener claras en nuestras vidas. El en y el desde denotan lugar, tiempo y posición. Es decir, que cuando estamos hablando de en y desde la luz, es porque estamos hablando desde el lugar de la luz. Estamos hablando desde el tiempo de la luz.
y estamos hablando desde la posición de la luz. Y estas preposiciones no son ajenas a la Escritura. Vamos a darnos cuenta que en la Escritura estas preposiciones son muy utilizadas, y son muy utilizadas porque sin estas preposiciones nosotros no podríamos determinar desde dónde operamos, desde dónde somos, en quién estamos, en quién surgimos, para qué inclusive nacemos, para qué existimos. Y quisiera que fuéramos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Esta declaración del apóstol Pablo, aunque la hemos leído tal vez muchas veces, la hemos puesto en nuestro cuarto o en la entrada de la casa, o a veces en la cocina, ¿verdad? O en la oficina, en realidad es una declaración que requiere cierto nivel de capacidad, de entendimiento, de vida para poderla hacer. Y les pongo un claro ejemplo antes de que lo podamos leer. Nosotros, ante el primer escenario adverso, ¿cómo generalmente actuamos o pensamos? ¿Cómo generalmente decidimos? ¿Cómo generalmente nos relacionamos en el momento en el que estamos bajo un escenario difícil? Bajo estrés, por ejemplo. Ahorita no me hables, ¿verdad? O lo primero que empezamos a pensar es en todo menos en la posibilidad que el apóstol Pablo nos hace saber a través de esto que escribe. El apóstol Pablo atravesó escenarios completamente adversos, complejos. Ahorita no recuerdo la estadística, pero él generalmente su labor evangelística como un embajador del reino la realizó a pie. Él la hacía caminando, él se atravesaba ríos, nadando. Él llegaba a lugares donde era completamente expuesto, inclusive al crimen de ese tiempo. Y no solo eso, lo podemos leer en sus cartas. Muchas veces fue abandonado por las personas que en algún momento lo acompañaban. Tal era el caso que de alguna manera, en algún momento de su vida, él se tuvo que dar a la tarea de formar a aquellos que nadie quería, ¿verdad? Un Onésimo, por ejemplo. Onésimo era alguien que fue desechado, despreciado, es decir, nadie quería discipular a Onésimo, porque era un ladrón, era todo menos la expresión de Cristo. Y estando preso, Pablo inicia un proceso de formación, porque se encontraba completamente solo. Inclusive hay momentos donde el apóstol Pablo le oraba a Dios y le decía: no le tomes en cuenta la forma en la que han actuado en contra de mí. Pero ahí empezó a realizar una obra de amor, en realidad, de gracia, de entendimiento, porque empezó a labrar la vida de alguien que estaba completamente en oscuridad, al punto que ese discípulo ni siquiera pudo quedárselo, como que si fuera propiedad, ¿verdad? Pero a la final no pudo acompañarlo, él no pudo decidir quedárselo y tuvo que enviarlo. Y en una de sus cartas él todavía viene y expresa y dice: quisiera quedármelo, pero ahí te lo envío porque sé que va a ser útil para lo que lo formé. Wow, o sea, eso es otra dimensión, pues. Otra dimensión, porque en realidad tenía una vida, una mentalidad en la luz, desde la luz y para el propósito. Caía preso en los escenarios más complejos, y él no decía: estoy preso de Julio César, él decía: estoy preso de Cristo, porque es la causa que me ha comisionado la que de alguna manera me condujo a este escenario. No fue este hombre, no fue este emperador, no fue este rey.
Fue la causa, pero a causa de esta causa yo estoy dispuesto, en otras palabras, a dar mi vida. Se enfrentaba a tribunales, tenía tal nivel de persuasión, de convencimiento, del poder del Espíritu, que él mismo narraba que en los tribunales a los que se enfrentaba, muchos de los que estaban ahí creían. Es más, en ocasiones, gente en autoridad le decía: estuve a punto de creerte, Pablo. Se estaba enfrentando a todo un sistema, porque la labor del apóstol Pablo para ese tiempo era el establecimiento y la claridad, mejor dicho, de lo que el pacto eterno era y del nuevo pacto para Israel, para el mundo, para los gentiles, para la tierra, para todas las naciones era. Entonces eso era una rivalidad difícil, porque chocaba contra los argumentos filosóficos, religiosos del tiempo. Por eso era que era perseguido. Por eso igual Jesús fue perseguido. Y es entonces que vemos que en medio de todo eso es que el apóstol Pablo era capaz de escribir esto que vemos en la carta a los Romanos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces él, habiendo vivido tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, lo escribía. O sea, él no se puso a filosofar y decir: voy a hacer mi poema ahorita, que suene bonito. No, quizás el contexto, al que hoy nosotros nos enfrentamos es diferente. Quizás no te vas a enfrentar a la persecución política, pero sí a la persecución filosófica de este tiempo. Por eso rendirse ante la idea convencional de los pensamientos y de las doctrinas de este tiempo es sencillo, porque es cool, porque es parte de lo que es fácil hacer. Pero crecer en un criterio que forme un pensamiento, que le dé forma a una mente y que ésta sea la de Cristo, en un sistema cooptado de ideas, de formas religiosas, personales, dogmáticas, evolucionistas, materialistas, de todo tipo. Lograr tener en medio de eso la visión del reino que trasciende los sistemas de las épocas es el reto para aquellos que hemos sido concebidos en la luz y desde la luz. Y entonces en el versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos. ¿Por qué? Porque hay una causa que ni los príncipes ni los reyes de este mundo tal vez puedan entender, pero que nosotros manifestamos desde una perspectiva celestial y de reino, porque esta tierra es herencia de los hijos. Versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es poderoso. Es poderoso porque en medio de todo ese escenario también Él dice en quién Él es victorioso, en quién Él es vencedor. La palabra más que vencedor viene de un griego, de hupernikao, y significa vencer más allá, obtener la victoria decisiva, más que vencer, prevalecer poderosamente. Miren, y el apóstol Pablo aquí nos está dando verdaderamente, yo lo veo así como una clase magistral de vida espiritual, de posicionamiento, de lugar desde donde Él está siendo victorioso y desde el tiempo en el que Él está siendo victorioso.
¿Por qué? Porque más que vencedor habla de vencer más allá, obtener la victoria decisiva, pero dice más que vencer, prevalecer poderosamente. Es decir, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que la victoria triunfante en Cristo es un estado permanente, no dependiente del escenario, del contexto, de la situación en la que tú o yo estemos viviendo. Por eso él decía, ni lo presente, ni lo porvenir, sino mi estado permanente es de victoria, porque no depende de las circunstancias, sino del estado de la vida del Espíritu que está en Cristo. Por eso la perspectiva de Pablo estaba en otra dimensión en ese momento, porque no dependía de algo ni de alguien, sino de la victoria que era permanente en su vida. Yo no sé cuál pueda ser el escenario, el contexto, pero si todavía tus ojos se sienten en fracaso por condiciones o situaciones, déjame decirte que ese es el resultado de tu decisión. Porque en el crecimiento de la vida espiritual podés encontrarte en un escenario completamente adverso, pero tú permanecer en un estado de victoria. Ay, pastor, ¿y cómo puede decir eso? Sí, porque la victoria no depende del entorno, depende del gobierno de Dios en tu corazón. Por eso es que la Escritura dice, y no tienes nada, pero vive como que lo tienes todo, porque en realidad lo tienes todo en Cristo. El estado de fracaso en nuestras vidas no es sino la decisión de no querer estar o no desarrollarme en el estado permanente de victoria. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni espada, ni estar preso, me hace sentir o verme en fracaso. Es otra cosa. Pero eso lo logró porque un día se levantó y dijo, usted en estado de victoria, más que vencer. No. Él le llevó años el procesar la victoria, el propósito, a Cristo en su vida. Por eso el mismo Señor tuvo que dejarlo ciego físicamente para que empezara a ver solo espiritualmente. Vernos en una condición de fracaso y actuar según esa condición solamente nos habla a nosotros que hemos tomado la decisión de afrontar, de vivir, de avanzar desde una naturaleza inferior. El proceso de la vida espiritual altera profundamente hasta todo el montón de conexiones neurológicas que en nuestra mente puede haber. Y te lo dice alguien que a lo largo del tiempo ha ido experimentando este proceso. Yo era chiquito y padecía depresión y mi mamá no sabía qué tenía. Me llevaba al hospital, yo se los he contado, y me llegaba ahí porque me veía grave. Y me devolvían y le decían, su hijo no tiene nada, está triste. Pero cuando esta vida empezó a transformar mi corazón y mis pensamientos, también empezaron a ser alteradas incluso mis conexiones neurológicas. Porque tú de pronto, de la noche a la mañana, no vas a percibir todas las cosas como Cristo o en Cristo se perciben. Pero cuando te implicas en tener esa realidad de vida, es inevitable que esa vida empiece a gobernar tu corazón y tus pensamientos, y ese estado que prevalece y permanece en victoria sea un estado permanente en tu vida. Pastor, entonces usted está diciendo que nunca voy a estar triste. No, yo no te estoy diciendo eso. Es que simple y sencillamente cambia la perspectiva y la cosmovisión en medio de cualquier escenario adverso, porque tu estado espiritual no se ve alterado por las cuestiones externas, permanece, porque es un estado que va más allá de una victoria simple.
de un estado temporal, de una situación. Es un estado eterno de victoria, que aunque se escucha lejos, es posible para aquellos que se entregan, como decía alguien, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, abrazar el propósito que los crea. ¿Habrán escenarios complejos? Sí, aquí está el apóstol Pablo, pero su estado de vida espiritual era de una victoria permanente. Por eso cuando hay personas que son determinadas a tomar decisiones por situaciones y contexto, lo único que están decidiendo es vivir fuera del estado de victoria permanente en Cristo. Fuera de ese estado, todas las decisiones son posibles de tomar, y probablemente decisiones de las que después probablemente tendremos que arrepentirnos. Aprenderemos seguramente, pero si podemos ahorrarnos el proceso entendiendo, pues decidamos quebrarnos nosotros mismos en humildad a ser quebrados por el proceso. Vamos a ver lo que dice la carta a Timoteo, 2 de Timoteo 2:4. Dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Se los vuelvo a leer. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando lo encontraron a los 12 años? Cuando no lo encontraban, ¿qué fue lo que dijo? Estaba en los negocios del Padre. Y aquí, en esta carta a Timoteo, dice que existen, en otras palabras, también los negocios de la vida diaria. Y esto no tiene nada que ver con entonces dejo de trabajar porque Cristo ya viene. Eso no es reino. Dejo de estudiar porque Cristo ya viene. Eso no es reino. Entonces dejo de llevarme bien porque Cristo ya... Eso no es reino. Enredarte en los negocios de la vida diaria es quedar enredado en todo lo doméstico, en todo lo cosmético, y que tu vida dependa de todas esas situaciones para tomar decisiones. Ay, ahorita no puedo seguir avanzando porque aquel me vio bien feo. Mira, me vio cosmético. Nadie que ha nacido en la luz y desde la luz se enreda en los negocios de la tierra, y se refiere a esos asuntos cosméticos, domésticos, puramente terrenales, sino al contrario, como dijo Jesús a los 12 años, con una expresión de vida espiritual muy por encima de lo convencional, dijo: a mí me conviene estar en los asuntos de dimensión espiritual. Yo con esto no te estoy diciendo, a Pablo no dejaron de traicionarlo, a Jesús no dejaron de traicionarlo, pero nunca detuvieron su avance según propósito y según causa. ¿Por qué? Porque por más que esto le podía doler, él no se enredaba en los negocios de la vida, porque él había sido tomado como metáfora, como un soldado activo del reino de Dios. Hay grupos especiales, militares en muchos países. Yo creo que aquí también los debemos de tener. No digo con mucha seguridad porque no sé. Yo creo que sí. Que son comisionados a misiones específicas. Y por ejemplo, si en una misión específica tienen que ir a rescatar a alguien, por más que haya una guerra ahí a la vecindad, dicen: no, venite, vamos aquí. O sea, ellos tienen que lograr no distraerse con la guerra que no les toca pelear y enfocarse en la guerra que les toca que ganar. Y esa es como la analogía de esto que dice el apóstol Pablo. Nadie que es tomado como hijo, participante del reino, se enreda en esos negocios de la vida con el único fin de agradar a aquel que lo ha tomado por hijo. Tu prioridad de acción y de decisión tiene que ser crecer espiritualmente en los asuntos del Padre, como Jesús a los 12 años decía. El día que estás enredado en los asuntos de la vida,
de lo cosmético y de lo doméstico. Ya no puedo, ya no cuenten conmigo, porque simple y sencillamente es porque abandonaste tu estado permanente de victoria y has decidido empezar a andar en el camino que probablemente te conduzca al fracaso. Tendremos escenarios, tendremos momentos, tendremos contextos, sí, y no siempre sabremos cuándo llegarán, pero nadie que es tomado por hijo activo de la vida del reino se enreda en esas cuestiones domésticas, perdiendo el enfoque del avance de los asuntos espirituales. Quizás hayan habido situaciones, inclusive yo percibo algunos fuera de casa de fe, que han distraído tu enfoque. Si tú quieres crecer espiritualmente en los asuntos del Padre y ser fortalecido, edificado y bendecido, tú decides involucrarte en los asuntos del Padre y no en los asuntos cosméticos de esta vida. Si hubieron situaciones en las que has decidido que han producido de pronto dolor en tu vida, es tiempo de ser responsable y avanzar. La culpa no es lo mismo a la responsabilidad. Y percibo también personas que viven en un estado de culpa, pero también en el nombre de Cristo yo te puedo decir que el Señor no te está llevando a condenarte, sino a hacerte responsable y a crecer. Porque eso también va a ir forjando tu carácter. Son los asuntos correctos, los asuntos espirituales. Por eso es que a veces me cuesta decir esto, pero lo voy a decir. La iglesia a nivel mundial es muy buena para el juicio, pero no para el gobierno. Y la iglesia de Cristo fue llamada para ser gobernante, no juez. Por eso estableció reyes y sacerdotes, según Apocalipsis, según Daniel, según Isaías. Profetas que antes del tiempo declararon el posicionamiento de los hijos. Porque nuestro funcionamiento como eclesía, como asamblea de gobierno, es legislar sobre los asuntos del Padre. Él es el ejecutivo, llamémoslo así, de un estado. Y nosotros somos el legislativo. Nosotros estamos en pro de atender los asuntos del Padre para que ellos sean manifiestos en las esferas de influencia de la tierra. Desde la eclesía hacia el mundo entero, asumiendo nuestro rol protagónico como hijos de Dios, porque nuestra visión siguen siendo los asuntos espirituales. Por eso es que estamos nosotros reunidos aquí. Por eso es que hay personas que están siendo convocadas. ¿Por qué? Porque hemos sido convocados y llamados para pertenecer a un estado pleno de gobierno de la vida espiritual. Y en ese proceso es donde sí existe la regeneración espiritual que produce y empieza a manifestar en el proceso la sanidad, la regeneración, la reivindicación de las almas carentes de propósito. Las almas desconectadas, las almas que tienen emociones no regeneradas, pero que son recondicionadas por la vida del Espíritu para empezar a levantar una generación de hijos militantes que empiezan a entender los asuntos espirituales. Ay, este pastor, ¿cómo enseña? Pensé que me iba a enseñar de Moisés. También enseño de Moisés, pero estoy seguro que muchos el Señor les va a empezar a abrir sus ojos a otra dimensión. Y si tú has sido convocado y si tú has sido llamado, es porque Dios a ti te ha escogido desde antes de la fundación de esta tierra, desde antes de que te lo imaginaras, desde antes de lo que tú lo supieras. ¿Con qué fin? Con el fin de engendrar en ti su propósito y empezarlo a abrazar y a entender.
Veamos lo que dice la carta a los Efesios 1:4. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él. La preposición que denota el lugar, el tiempo y la posición desde donde ha surgido todo. Es decir, que desde antes de que Él creara el mundo, en Él nosotros ya existíamos como un deseo que plasmó posteriormente. Es decir, el Señor no creó la tierra porque no tenía nada que hacer, sino porque en Él ya existía lo que iba a hacer. Por eso es que no somos un error que apareció en esta tierra, sino que desde antes de que la tierra existiera, en Él, en tiempo, en lugar y en posición, ya existíamos como esos hijos a quienes iba a enviar a esta tierra para encarnar y representar el propósito del cielo. Este versículo nos habla claramente de 3 o 4 cosas importantes. Una, que le pertenecemos. 2, que somos en Él. 3, que somos desde Él. Y 4, que antes que todo, nuestras vidas por propósito y voluntad ya estaban en su corazón. Por eso también yo te digo, si hay personas, veo personas y percibo en mi corazón, inclusive personas que han en este tiempo intentado o han tenido pensamientos hasta de suicidio. Déjame decirte que si estás escuchando esta palabra es porque en Él, el Señor mismo, a ti te había escogido. Y oro y creo para que el gobierno del Espíritu también tome el control de tus pensamientos. Y para que escuches de parte de Dios decirte de que fuiste llamado y llamada y escogida para este tiempo. Es el tiempo para avanzar y crecer. Nosotros podemos ver al profeta Isaías, en el libro de Isaías 61, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y libertad a los prisioneros, y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Esto es verdaderamente poderoso. Y es verdaderamente poderoso porque la única forma, y yo se los he dicho muchas veces, de garantizar su presencia fue con su ausencia física. Yo escribía: la ausencia física de Jesús garantizó eternamente su presencia espiritual. 1, yo lo ponía acá, para ser desarrollados. 2, para ser facultados. 3, para ser engendrados. Y 4, para ser recreados. Por eso es que si nosotros leemos el contexto de lo que nosotros en la luz y desde la luz somos una generación que Dios escogió para construir y no para destruir, para amar y no para odiar, para bendecir y edificar y no para destruir, para dar propósito y causa, para dar vida y no muerte, para transferir y engendrar a través de la vida espiritual y no para abortar, para levantar una generación de hijos fértiles en el entendimiento del propósito y no una generación infértil en la vida del propósito.
Y les pongo aquí un ejemplo y quisiera aquí compartirles tal vez algo de mi vida. Yo les he compartido en este tiempo sobre el árbol del bien y el mal. A veces somos tan buenos que no lo necesitamos en esto, y a veces somos tan malos que no lo merecemos en esto. Y eso hace referencia también a nuestras vidas y a las áreas de nuestras vidas. Es decir, estar en el propósito no quiere decir que no estemos entendiendo y siendo transformados de tal manera que el éxodo de la esclavitud de nuestro corazón no siga siendo libertado, porque habrán áreas de nuestras vidas que todavía siguen en esclavitud. Pensamientos, acciones, decisiones. Yo antes de conocer al Señor, yo tenía un pequeño problema que para mí era una virtud. Algunos todavía me conocieron y con ese tema. Y pues sabrán que no estoy mintiendo. También hay una persona que es parte de Casa de Fe, que trabajamos juntos en la Corte Suprema, y sabe de esto que les voy a decir. Yo tenía una virtud que era el perfeccionismo. Me gustaba todo tan perfecto que no me importaba a quién dañar y a quién destruir, porque ni siquiera lo pensaba. Solo quería que todas las cosas se hicieran perfectas. Pero cuando yo empiezo a avanzar en la vida del reino, me doy cuenta que mi vida en las cosas de la perfección, lo que producía era un daño. Cuando empezamos a trabajar aquí, algunas personas que trabajan aquí en la oficina se pudieron dar cuenta de eso. Mi equipo lo sabe, porque me conocieron así. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta que en lugar de edificar, yo destruía, yo empecé a someter ese atributo tan bueno, según yo, al gobierno de Cristo. Porque fuera del gobierno de Cristo era destructivo, pero bajo el gobierno de Cristo era constructivo. ¿Por qué? Porque ahora, si bien es cierto, a mí me gustan las cosas bien hechas, y creo que lo saben la mayoría, me gustan de verdad las cosas bien hechas. Hoy lo que busco es la excelencia, y en cada cosa que se hace con excelencia, bajo el gobierno de Cristo, también hay amor, hay gracia, hay luz. Porque ya no solamente es mi buen atributo, sino es una capacidad sometida al gobierno del reino. También pasa con las personas que son extremadamente sinceras al punto que pueden destruir una vida. Y es que ese atributo no es que sea malo, pero fuera del gobierno de Dios va a ser completamente destructivo. A menos que lo que tú digas en ese gobierno de Cristo, entonces construya y no destruya. Porque cuando se comió del árbol del bien y el mal, considero esto tan bueno que no necesita a Cristo, o esto tan malo que soy indigno de Cristo. ¿Qué te trato yo de decir con esto? Y fue algo que profetizó el profeta Isaías. Es que el Señor iba a levantar una generación para construir. Si tú tienes atributos muy buenos, excelentes, el reino los necesita, pero bajo el gobierno de Cristo y su reino. Porque si siguen siendo solamente obras buenas tuyas, por muy buenas, fuera del gobierno, van a destruir en lugar de construir. Porque las obras que necesitamos en el reino son las obras de Cristo. Por eso dice la Escritura que para esas obras fuimos creados. Si tú tienes una inteligencia superior a lo normal, no es que tienes que desecharla, sométela al gobierno de Cristo y ponla a disposición del reino, y tu inteligencia le va a dar avance al reino. Si tú tienes un talento, un don, somételo al gobierno de Cristo, porque al reino le va a dar avance. Si tú eres alguien que sabe escribir excelente, poderosamente, somételo al gobierno de Cristo, porque a Cristo y su reino le va a dar desarrollo. Si tú eres alguien servicial, tú eres un empresario, todo lo que tú tengas, somételo al gobierno de Cristo, porque le va a dar avance al reino. Porque en el reino lo que necesitamos es la vida de Cristo, porque es la vida de Cristo lo que construye, es la vida de Cristo la que edifica.
Ay, pastor, pero usted solo dijo cosas buenas y yo tengo solo cosas malas. Pues es necesario renacer y ser recreado para empezar a conocer todos estos atributos y todas estas capacidades que en el gobierno de Cristo traerán construcción y traerán avance. Vamos a ver lo que dice Juan 20:19. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Pero miren para qué los comisionó: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A mí en lo personal me llevó un tiempo entender esto. Me llevó un tiempo saber que cuando nacemos en la luz y desde la luz, el Señor nos comisiona para una vida completamente sobredimensionada bajo las esferas convencionales del entendimiento humano. Al punto que Jesús, antes de comisionar a sus discípulos, sopló en ellos, porque el Señor no podía darles la instrucción hasta que antes tuvieran el Espíritu en ellos. Sopla el Espíritu en ellos y les dice: ahora ustedes son los encargados de o retener u otorgar el perdón a las personas. ¿Sabes por qué? Porque a través de nosotros las personas reciben la anunciación que los liberta a la vida de la luz. Nosotros, como hijos nacidos en Cristo, tenemos una labor completamente ferviente y necesaria en esta tierra, y es reconciliar a los hijos de Dios con Cristo y su reino. Construir la vida del reino en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y no destruir las vidas a través de nuestras propias ideas. Porque es desde la luz y en la luz que nosotros operamos. ¿Es todo un proceso de vida? Por supuesto que sí. Pero ustedes se van a dar cuenta que generalmente tendemos nosotros a buscar inconscientemente la destrucción de alguien más, porque nosotros estamos pensando solamente en nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a pensar como Cristo, nosotros empezamos a construir a Cristo en aquellos que no vemos a Cristo, en donde no está Cristo. Uno de nuestros grandes labores como hijos de Dios es atender los asuntos del Padre, y dentro de estos asuntos del Padre, Dios nos ha enviado para construir el reino en nuestros entornos, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nosotros mismos. Porque como dijo el profeta Isaías, el Señor levantaría una generación de sacerdotes, una generación de reyes, como dice Apocalipsis, para Dios, según el deseo de Dios, según el anhelo de Dios y según los parámetros de Dios. Jesús se enseñoreó en y desde una condición superior. ¿Ante qué se enfrentó Jesús? Un sistema corrupto, una sociedad llena de religiosidad. Los religiosos de ese tiempo no solamente eran religiosos, eran políticos. Era un sionismo político religioso. Ante relaciones de traición, ante la religiosidad de la época, pero en todo tiempo operó en una determinación y en una inspiración de luz, de espíritu, de gobierno del reino. ¿De qué me sirve a mí pensar de que mis obras son magníficas si no construyen a Cristo?
Y yo no te estoy diciendo abandónalas. Yo te estoy diciendo somételas al gobierno de Cristo, porque el reino requiere que todo lo bueno que según nuestras propias ideas seamos, sean en función de su reino y para su reino. Por eso es que el Señor, aún enfrentándose a toda esa área cosmética, vivió en un estado, como leíamos, permanente de victoria. ¿Sufrió? Sí. ¿Lo padeció? Sí. ¿Pero vivió como fracasado en medio de ese estado? No, porque su estado eterno y permanente espiritual era el de ser más que un vencedor. Veamos lo que dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. A mí me parece poderoso esto que les voy a decir, pero la Escritura utiliza mucho la figura y las águilas como un tipo de metáfora. Y yo escribí aquí 3 características especiales que tienen las águilas: su vuelo, su visión y su regeneración. Tal vez muchos de ustedes lo sabrán y sabrán más cosas de las águilas, pero las águilas tienen la capacidad de identificar cuando se avecina una tormenta, volar por encima de ella y, si lo necesita, utilizar la tormenta para irse más alto. Tiene una visión que yo no sé si han ido alguna vez con algún oftalmólogo y le dicen: tenés visión de águila, por decir qué buena visión tenés. Porque ellas son capaces de identificar lo que otro ojo convencional no vería, pero el ojo de águila sí. Y tienen la capacidad de regenerarse a partir más o menos de los 40 años, donde se esconde, se arranca todo lo que tiene hasta el pico, con tal de poder emprender otros 40 años completamente rejuvenecida, regenerada y renovada. Por eso es que la Escritura la utiliza como figura, porque es precisamente lo que nosotros desde la dimensión espiritual necesitamos. Mejorar nuestro vuelo a las dimensiones celestiales. Cuando llegan las tormentas, identificarlas e incluso utilizarlas para volar más alto. En lo espiritual necesitamos una mejor visión para identificar la vida espiritual en medio de cualquier contexto y de cualquier escenario, por más difícil que éste sea. Y necesitamos una vida constante como la del águila en regeneración espiritual para vivir en un rejuvenecimiento eterno y permanente en la vida del espíritu. Quien no se regenera se vuelve un anciano espiritual, pero no por madurez, sino porque simple y sencillamente se ha secado. Y por eso ya no hay vino en ese lugar. Y por eso es que la Escritura no menciona las gallinas como la metáfora. Porque a diferencia de las águilas, las gallinas son muy buenas para ver al suelo y picar piedras viendo hacia abajo. Porque la dimensión espiritual de la luz y en la luz no es para tener una vida, metafóricamente hablando, como la de las gallinas, sino como la de las águilas. Hay algo que a mí en lo personal hay un fundamento de la física que estableció Albert Einstein. Y él estableció que la luz
a este número lo redondean, viaja a 300 kilómetros por segundo. Y yo traía como que esta analogía a lo espiritual, porque Jesús hablaba entonces de la luz. Las dimensiones de la luz son tan veloces, son tan altas, que viviendo en esa dimensión, nuestro crecimiento es como el de la luz. No estoy diciendo correr como loco, yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que la Escritura habla de que nosotros somos como esa aurora que va en aumento hasta que se conoce la plenitud de nuestras vidas. La visión espiritual del águila, trayéndolo a nosotros como hijos, nos da la capacidad de ver a Cristo. Y la visión de la gallina nos permite solo ver y seguir percibiendo las condiciones de la tierra. Una ve al hombre, otra ve a Cristo. Por eso es que cuando tu mentalidad es renovada, una mentalidad de propósito, tu boca y tus pensamientos se llenan de propósito, de causa. Hay una necesidad por estar con los que te edifican, con los que construyen, con los que crecen, con los que aportan, con los que te conducen, con los que te abren los ojos. Hasta el día de hoy, pues no sé si exista, según han descubrimientos, que hay algo que pareciera que viaja, una partícula más rápido que la luz. Pero la dimensión de la luz es esa: hacerte avanzar, hacerte crecer, poder ver, llegar a dimensionar lo que bajo otra condición, bajo otra perspectiva, bajo otra posición, no se puede percibir, no se puede entender y no se puede concebir. Nosotros necesitamos esa generación de la luz en la iglesia, fuera de la iglesia. En todo lo que somos, en todo lo que hacemos, como hijos convocados a ser edificados en esta vida de la luz, y como hijos que entonces son expuestos a esta luz para entonces irradiar esa luz en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, en nuestras redes, en nuestras casas de reino, en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Yo estoy seguro, el Señor me decía algo, lo depositaba en mi espíritu, me hablaba de resurgimiento. Me decía, viene un tiempo de resurgimiento. Y mi corazón de verdad era impactado con esta palabra, y estoy seguro que en aquellos que han abierto sus oídos y sus ojos espirituales empezarán a experimentar ese resurgimiento profundo y pleno. Dios va a levantar una generación de gente entendida, de sacerdotes, de reyes, de participantes del reino. Casa de Fe.